Mis amados hermanos, estoy muy feliz. Me tocó cerrar, pero ¡ay, qué felicidad! Gloria a Dios por esta oportunidad, por darme la oportunidad, darme el privilegio de poder predicar esta tarde. Y saludo a todo el auditorio, los que nos están viendo. Buenas tardes para donde es tarde, buenas noches para donde es noche y buenos días. Depende de la parte del mundo donde usted nos esté viendo. Y le doy gracias a mi pastor Agustín, a su esposa, a mi apóstol Sergio Enríquez, que podemos predicar y que podemos hacer todo esto. Y estaban orando por nosotros, porque hay que estar bajo yugo, hay que estar bajo autoridad. Y cuando vemos todo esto, encontramos, hermanos, que en todo hay autoridad. Y la autoridad, hermanos, la tenemos, los gobernantes son puestos por Dios. Si Dios quiere, llegan, y si no, Dios no quiere, no llegan. Y entonces cuando encontramos esto, encontramos que tenemos que estar bajo autoridad. Y esta mañana vamos a hablar del vestido, los enemigos del vestido. El principal enemigo del vestido es el chanclas, el diablo. Es el que ha tenido siempre ha estado en contra y va y nos acusa. Y entonces encontramos que él es el enemigo del vestido. Y cuando hablamos de vestidos, hermanos, podemos hablar de muchas cosas, de modas, de maneras de cómo te dicen que debes de vestir a cierta edad. Pero el Señor te viste y te viste para siempre. Cambia tu ropa, cambia todo lo que teníamos, que era viejo, que no servía, aquello que pues todo mundo veía mal. Entonces es cambiado, y al ser cambiado, Dios es glorificado. Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar primeramente. Padre y Dios, te damos gracias por esta gran oportunidad, este privilegio de predicar tu palabra, Señor, de hablar de tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Decir, Señor, lo que tú quieres que digamos, porque tu palabra está respaldada por ti. Ahora bien, Señor, te pido que me auxilies, que estés conmigo, Señor, que me des sabiduría para poder, Señor, ser edificado y mis oyentes sean edificados junto conmigo a través de la palabra, a través de la Biblia. Señor, gracias por esta gran oportunidad. Te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues vamos a hablar de Jesús rescata el hogar. ¿Por qué el hogar, hermanos? Me dijeron de vestidos, porque el hogar necesita ser rescatado. Hay hogares donde uno solo es cristiano, uno solo conoce a Dios, los demás no lo conocen. Dicen, pero no lo conocen. No le sirven, no lo adoran. Bueno, entonces necesitamos que el Señor esté en el hogar. Y cuando el Señor llega al hogar, entonces las cosas van cambiando. Por eso se llama esta mañana nuestro tema Jesús rescata el hogar. Y nuestro texto base está en Lucas 19, versículos 9 y 10. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A quién se lo dice? Encontramos, mis amados, que este era un hombre chaparrito. Ya ven que la gente bajita, menudita, pues muchas veces cuando hay gente alta no lo dejan ver. Y él, para poder ver al Señor, ya conocía que levantaba muertos, que le daba la vista a los ciegos, los sordos oían, y pues cosas tan sobrenaturales que con 5 panecillos y 2 pececillos le dio de comer a 5,000. Él ya lo sabía. Se agarra y se sube a un árbol sicómoro, un árbol alto, y ahí se pone a ver cómo venía el Señor, o nuestro Señor Jesucristo, con mucha gente, y va pasando y lo ve para arriba y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy en tu casa posaré, hoy en tu casa. Y en otras palabras le está diciendo: Zaqueo, hoy voy a estar contigo. La salvación ha llegado a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, y era la hora de comer, la hora que él estaba feliz.
Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amigos que me escuchan, ha llegado la salvación a tu casa. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Es una buena pregunta para que la razones, al final lo haremos. Por cuanto él también es hijo de Abraham, y aquí hay muchos bemoles, hermanos, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, a pesar de que vieron todo esto, a pesar de que ellos vieron la salvación, vieron cómo el Señor hacía las cosas y no lo recibieron. Y en San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ahí estamos nosotros, le hemos recibido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Agarramos y decimos, ay, a ver cómo que se había perdido. Sí, mis amados. Cuando empieza el principio de la creación, ahí en Génesis lo encontramos, se pierde. Y entonces al perder ya la cosa, fíjense, dice la palabra de Dios, que Dios venía todos los días a platicar con Adán y con Eva. Pero vamos a terminar este punto, o sea, la presentación. Entonces Jesús quiere rescatar el hogar. En tu hogar, donde yo espero que no sea así, que haya un golpeador o una golpeadora, que cambien las cosas para bien, que si hay alguien que pega y dice, no, yo no fui, fue él, es muy común, lo podemos ver en las noticias, cómo se echan la bolita uno al otro, es que él me hizo y el que hizo fue él. Todo esto, mis amados, tenemos que agarrar y erradicarlo de nuestra vida. ¿Y cómo se quita? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se echa para afuera? Solamente por la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra a tu hogar, las cosas cambiaron, porque tú mismo agarras y le das la honra a tu esposa, a tus hijos, les das una vida digna, porque muchas veces agarran y no tienen esa vida digna, sino todo lo contrario. El esposo agarra y tiene por ahí otra familia, y cuando quiere la esposa cambiar cortinas, para una mejor vida, comer mejor, no hay. Pero cuando el Señor Jesucristo está en tu vida, tienes que honrar a tu esposa, porque la palabra nos enseña que tenemos que entregarnos por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Bueno, vamos al primer punto, y el primer punto se llama Adán, cubrir la vergüenza, vestirlo. Ese es el principio, mis hermanos. Ese es el principio que encontramos en la palabra de Dios para hablar de vestido. Fíjense, dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Jehová Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que ha hecho todo, agarró y buscaba al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque todos los días llegaba, dice la palabra, por las tardes y platicaba con él, comentaba con él, tenían una relación íntima, la cual se perdió. Por eso nuestro texto base dijo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Esa comunión con Dios, esa plática con Dios. El orar es platicar con Dios. No es agarrar y repetir como cotorritos una cosa que es aprendida, no. Aunque nuestra base está en el Padre Nuestro, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Esa es la base. Y entonces tú agarras y haces, lo honras, lo glorificas y platicas con él, así como lo hacía Adán. Y sigue diciendo, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que encontramos la palabra miedo.
Ahora muchos utilizan la palabra miedo. Quien cobra un piso llega y te dice: si no me pagas, si no me das, ahí tienes a tus hijos, te los voy a matar. Y empiezan con el miedo, y el miedo, y empiezan a decir. El miedo fue la primera vez que lo utilizó, y el miedo no es de Dios, el miedo es del chanclas de Satanás. Y el miedo muchas veces quiere que entre a ti. El miedo por la enfermedad que hay, han muerto tantos millones en todo el mundo y se contagian tantos, sí, pero los que están en Cristo no tienen ese problema. Y sigue diciendo: porque estaba desnudo y me escondí. Otra de las cosas que el pecado te enseña: ellos estaban pues totalmente desnudos en el huerto, tenían un clima agradable, tenían todo, querían comer, comían de los árboles del huerto, que había allí paz, los leones andaban ahí con ellos, tigres, todo tipo de animales, a los que ahora no podemos ver porque el pecado nos hizo enemigos, y ellos cuando tienen la oportunidad pues comen humano, así como nosotros muchas veces agarramos y comemos humano a nuestro hermano, a nuestro amigo, al político que está en el poder, y no lo comemos. Tenemos que cambiar, porque el Señor nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Adán, fíjense que agarra y cuando sale y ve al Señor, dice la Biblia que llevaban unas hojas de higuera tapando sus partes íntimas. Y el Señor los vio y tuvo que matar un borrego para hacerle, fíjense, hasta eso, una piel calientita, porque la piel de borrego es muy calientita, pero los expulsó. Al hombre le dijo: harás, o sea, trabajarás, comerás con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dijo: parirás con dolor. Aquí sería cuestión de otro tema, pero aquí la vamos a dejar nada más, porque tenía que haber ya un camino en el cual pues tenía que haber salvación, tenía que rescatar lo que perdió Adán, porque Adán, la serpiente que utilizó en ese momento Satanás, se convirtió en serpiente y agarra y le dice: no morirás, ciertamente serás como dioses, conocerás el bien y el mal. Muy cierto. Por eso cuando llega el Señor sabían que estaban desnudos. Por eso fue necesario que viniera el Hijo de Dios a salvar lo que se había perdido. Y Él es Dios también, porque encontramos en la Trinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchos preguntan: bueno, ¿y cuál es el nombre del Padre? Los masoretas le pusieron Jehová, le dicen Yahvé también, los masoretas. El nombre del Hijo es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo no tiene nombre, Él es el Maestro de todos nosotros. Entonces encontramos que se necesitaba un camino, y entonces viene nuestro Señor Jesucristo, y se hace el camino. Pero dice la palabra en Éxodo 22, 27, porque solo eso es cubierta en su vestido para cubrir su cuerpo, y así lo hizo Dios. Pero no se conformó con eso, con cubrir su cuerpo, les enseñó cómo lavar su pecado desde Adán y Eva, y sigue diciendo: en que dormirá, y cuando clamare a mí, dice el Señor, dice el Dios Todopoderoso, yo le oiré, porque soy misericordioso, Y esa mañana tú estás oyendo la palabra por misericordia. No es que seamos dignos, ni merecedores, ni yo, no es cierto. La misericordia de Dios es tan grande que nos está dejando ver la palabra para que hagamos conciencia. Y en esa conciencia, mis amados, amigos, hermanos, agarremos y enmendemos nuestro camino. Porque la palabra de Dios nos enseña que muchas veces lo que nosotros no queremos es lo que Dios quiere.
Voy a hablar en el siguiente punto, GT, rechazo familiar. Es muy común que haya rechazos familiares, hermanos, aún de los propios hijos. Yo he conocido gente a través de los años que han llevado a sus padres a los asilos. Sí, mis amigos, sí, mis hermanos, tienen al hombre viejo allí ya no le sirve a los hijos, ya les estorba y va al asilo. Cuando hay un dinero de por medio en una herencia, se quieren matar. Hermanos, rechazos familiares. Para que no haya esto, solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha lavado tus pecados, te ha hecho diferente, entonces serás diferente. Dice la Biblia, me basé en Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 3, que Galadita era esforzado y valeroso. Eso era lo que era, esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de GT era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a GT. Dice la palabra, leyendo la historia, encontramos que GT, a pesar de que era valiente, valeroso, guerrero, los hermanos dijeron, no, pues no, tú no, y sigue diciendo, mira, los voy a leer los demás. No, le dicen, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues GT de sus hermanos y habitó en la tierra de Tots, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salieron con él. Y aquí encontramos una cosa, mis amados, que a no lo querían, dice la Biblia, porque era hijo de una mujer ramera. Pero no ha habido, a través de la palabra y en los jueces, tenían con la concubina y con la esposa y se iban juntos, pero siempre había problemas, mis hermanos. Por eso en la actualidad el Señor nos dice una sola mujer, un solo hogar, unos solos hijos. Bueno, entonces aquí encontramos a GT, que no lo querían, pero tienen problemas, hermanos, tienen guerras. Y cuando tienen guerras, los que se habían quedado no daban la talla, no la daban. Los ancianos de Israel van y ven a GT. La historia está muy linda, ojalá y la pueda leer, está en Jueces 11, todo el capítulo 11. Y allí lo encuentra, que van y lo buscan y le dicen, tú serás el heraldo, tú serás el jefe, tú serás, y le dice, pongo a Dios por testigo de lo que ustedes me están diciendo en Mizpa. Y entonces agarraron los y dijeron, sí. Y ya regresó y todos le tenían miedo porque era un hombre valeroso. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, las cosas cambian. Eres un hombre que te buscan. Eres un hombre que tienes cierta valentía para hablar de la palabra en tiempo, fuera de tiempo. Yo luego veo a mi pastor Agustín que va y se avienta unos broncones, que cuidado, ¿no? Va y contrata, por ejemplo, cuando nos vamos a Acapulco, el hotel que vale pues mucho dinero, y lo contrata, y yo, es un hombre valeroso, un hombre de Dios. Y ¿saben una cosa? Dios lo respalda y se paga todo. Ay, mis amados, ese es Dios, el Dios de Israel, el Dios de los mexicanos, de los que han aceptado a Jesucristo, el Dios de aquellos que para todo primero es Él. Primero es Dios, y luego es Dios, y al último es Dios. Son hombres triunfadores. Por eso, fíjense que hay tantos ejemplos de gente triunfadora. Cuando van ellos a Egipto, ellos son triunfadores y empiezan a crecer, porque la bendición de Dios es esa, que donde quiera que estés y lo que hagas, vas a ser bendecido. Y decimos, oye Señor, y si pongo un puesto de pepitas, pues vas a vender las pepitas hasta la última, hasta la basura, se dice. Bueno, vamos al tema, al punto siguiente. Noé, estirpe escogida. Cuando agarramos así, hermanos, en estos momentos hay estirpes escogidas. Hay hijos de Dios que Dios ha ido seleccionando
apartando para su obra. Y ahorita que viene el problema y está tan difícil, pero ¿por qué está tan difícil el problema ahorita en México y en el mundo? Pues porque hemos hecho de lo bueno malo y de lo malo bueno. Hablamos de cosas que no debemos de hacer, hermanos. Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, un hombre y una mujer. Y de allí, ¡ay, cómo salen! En mi matrimonio hubo 6. Y yo veo que Dios es bendición sobre bendición, porque todos trabajan para mi Señor. Y yo digo, Señor, y todo esto se puede, sí, porque somos estirpe escogida. Y entonces los demás agarran y dicen, pero es que nosotros sí, pero ¿qué has hecho para que tú digas que eres hijo de Dios? Los grandes gobiernos han hecho barbaridades. Ahí la voy a dejar, porque usted sabe cuáles son. Y entonces eso está en contra de Dios, y Dios tiene que hacer algo. Dice la palabra, Noé, estirpe escogida. Dijo pues Dios a Noé, fíjense, dijo Dios pues a Noé. Hablar con Dios, no crean que es difícil y no, lo que Dios quiere es santidad, lo que Dios quiere es entrega, lo que Dios quiere es que tú lo busques en la madrugada, en la mañana, a todas horas, y Él estará contigo y te irá bien en tus caminos. El pastor Agustín predicaba sobre capítulo 28 de Deuteronomio. Aquí están los dos, aquí está el bien y aquí está el mal. Escoges ahora qué es lo que quieres. Y yo cuando lo oí predicar dije, ay pastor, tienes toda la razón, porque nosotros escogemos. Nadie nos dice, vas a ir por este camino, no. Y entonces dice la palabra, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y decimos, ay, Dios es, sí, Dios es misericordia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Si te dice, cásate con una mujer, ese es tu destino. Hay tantas y tan bonitas, tan hermosas. Hay de todos los caracteres. Hay una, si quieres que te mande, te va a mandar. Hay una que te va a cuidar a sus hijos. Hay de todo. Pero te dijo, una mujer y un hombre. Tú sabes lo contrario y entonces viene el problema, viene la pandemia y entonces viene a decir Dios esto. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La tierra está llena de ¿qué? De violencia, mis hermanos. Ahora vas en la calle y simplemente vas a algún lado. A mí me ha tocado ir en la autopista a 120, 110. Y de repente viene una persona como a 160 y hacia un lado porque te lleva, llevan una camioneta. Violencia, mis hermanos, violencia. Y entonces el Señor en esos momentos, por eso se va a llevar a su iglesia, porque ya va a llegar el momento que van a entregar cuentas, tanto los de lo bueno como de lo malo. Dice, la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense, Dios en aquel tiempo mandó a Noé, en este tiempo mandó a nuestro Señor Jesucristo, y lo que estoy predicando es lo que predicaba Noé. Arrepiéntete porque el fin de la tierra, el fin del mundo se acerca. Dios se va a llevar a los suyos y va a venir la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Y luego el que quiera ser salvo, dice la palabra de Dios que solamente va a ser a causa de su vida. Sigo leyendo. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la cafatearás con brea por dentro y por fuera. Y así lo hace durante 120 años Noé. Cuando tenía a Noé 500 años fue cuando le hablaron. Y agarró y trabajaba y en sus tiempos libres predicaba, le decía al pueblo, va a venir un diluvio, va a llover, sálvense, miren. ¿Y saben qué hacían? Se burlaban de él. Como se burlan ahora de los cristianos. Como se burlan, decía el pastor Agustín, somos criticados, mis apóstoles, pues sí,
porque decimos la verdad. Por eso vamos a ser criticados. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, bienaventurados sois si por mi causa son vituperiados. Si por mi causa te dicen, si por mi causa te señalan, bienaventurado. Aventurado significa 3 veces feliz. Ay, mis amados, entonces nosotros somos de esa estirpe escogida. Y Dios quiere hacer grandes cosas, pero siempre quiere que tú estés dentro del arca de salvación. Ahora que estemos dentro de aquellos que van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice la palabra de Dios. Seremos transportados, seremos cambiados y nos vamos con el Señor. Entonces encontramos, hermanos, que Dios pone la regla, Dios pone el camino, y hablando nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, y por favor, amigos, entiendan esto, abran su entendimiento, pídanle a Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, nadie recibe favores, no, solamente por Él. Ahora si usted me dice, bueno, pues es que somos tantos, Él es omnisapiente, omnipresente, entonces está en todos lados. Tiene 3 cualidades que nadie tiene. Y cuando vemos esto encontramos que el camino se llama Jesucristo. Por eso dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Y si usted agarra y me dice, no lo hay, la Biblia es clara. Yo no puedo quitarle ni ponerle, porque la Biblia dice que malditos son con maldición el que le diera algo a la palabra de Dios. Pero bueno, así lo dice. Vamos al siguiente punto. José prepara un camino. Cuando hablábamos, estamos hablando del hogar y del vestido. El vestido que Dios nos cambia cuando llegamos a Él. Ese vestido blanco que nos da y que cuando lo manchamos, el diablo va y nos acusa luego. Y con el Padre, dice, mira Daniel, ya lo que hizo, mira, y todo el tiempo. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando el Padre voltea a verme, ya la sangre me limpió. Entonces, mis hermanos, encontramos que aquí ya es un momento en el cual está José con sus padres, con su hermano Benjamín, porque, esa historia es tan bonita, mis hermanos. Es una historia que podría yo agarrar y verla predicado desde principio a fin y no me hubiera alcanzado el tiempo. Porque cuando Dios llama a un hombre, Dios lo equipa. Dios lo bendice. Y a José, desde que nació, desde que creció, su padre lo vestía con vestido de colores, dice la palabra de Dios. Y era muy querido por él. Pero sus hermanos, fíjense cómo dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido. José se lo está diciendo en su cara a sus hermanos, a Rubén, a todos ellos. A los de las 12 tribus de Israel, se los está diciendo, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido. Acá están en Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y está difícil, porque si usted ve la historia, él era un hombre de 17 años, cuando agarra y está con sus hermanos, llega pero él decía cómo se portaban sus hermanos. Eso es lo que no les gusta a los hermanos. Agarrar y decir, es que este hizo esto y hizo lo otro. Primero que nada te tildan de chismoso. Segundo, en cuando están ya solos, y te empiezan a decir. Y ahora bien, cuando encontramos esto, encontramos que cuando hay dice la Biblia, la historia, la voy a leer, es una cosa maravillosa, porque viene hambre sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Ya habían vendido a José, ya había estado con Putifar,
Ya habían estado con el copero y el panadero, uno murió y el otro se fue para vida, y José en todos lados donde él estuvo fue bendición. Para uno le dijo, tú en 3 días mueres, el otro vas a regresar con el rey, vas a seguir bebiendo de su copa, y así fue. Y entonces fíjense que aquí pasa algo maravilloso, que viene el hambre, y en Egipto el faraón tiene un sueño. Y ese sueño, por eso es bueno, y a mí me ha tocado, porque dicen, es que ese pastor ora y sanan, y cuando veo ya están hablando para que vayamos a orar, para que vayan a enseñar, para los profetas que Dios nos ha permitido tener en esta iglesia, los profetas que hay, hermanos, me acuerdo de varios, inclusive de mi pastor Agustín García, allá, no, es algo maravilloso, mis hermanos. Y entonces agarra y tiene el sueño de las 7 vacas flacas, y las 7 vacas gordas, y dice, ¿y esto qué es? Y llamó a sus adivinos, a toda esa gente, brujos, todos, que son adivinos, y que se acuerda el otro, y le dice, mira, allá en la cárcel, fíjense nada más de cómo es Dios. Dios no dice, estaba en el palacio, no, estaba en la cárcel, allá estaba José. Le dice, hay un hombre soñador, un hombre que te va a decir esto, y ya le llaman, y ya lo sacan, y fíjense que esto es un significado de nuestro Señor, porque después de que nos saca de la cárcel, nos baña, nos quita la barba, lo mugroso, nos viste, ahí está el vestido, nos pone vestido nuevo, y ahora sí, ya nos presentamos. Y él se presentó y le dijo, mira, rey, las placas gordas son 7 años de abundancia, no como la que nos dijo el Señor que tuvimos hace años, ¿qué vamos a hacer? Y somos ricos, y no, y defenderé el peso como perro, dice. Sí, pero para él, pero bueno, ahí la dejamos. Y entonces agarra y le dijo, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de pobreza, de hambre sobre la faz de la tierra. Y allí es donde van los hermanos, ahí van los hermanos de José. Le dijeron, porque José les dijo, no, porque él soñó espigas y se inclinaban a él, y le dijeron, ¿estás loco? Pues ¿cómo crees? Tu padre, tu madre, tu hermano, no, y él era en ese momento el más chico. No, tenía 17 años, no. Pues se cumple lo que Dios dice. Así como a ti te lo ha dicho, se va a cumplir. Si a ti te dijo que vas a hacer, y vas a tener pastores contigo, te van a apoyar, y vas a crecer, Dios te lo va a cumplir en su tiempo. Si Dios te dijo que te va a dar una casa, te la va a dar. Si Dios te dijo que te va a dar un coche, te lo va a dar. Y si Dios te dijo que te va a dar vida, gloria a Dios, te la va a dar. Mi Señor es maravilloso. Y sigo con José, hermanos. En Génesis 37, versículo 1 y 2 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob era hijo, hermanos, de José, y José era de Abraham, y bueno, vamos a ver aquí. Y entonces encontramos, hermanos, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta era la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, que hace rato se los decía, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Él era hijo de otra. Porque, hermanos, no me gustaría hablar de Rubén, tremendo hombre. Por eso no lo bendijo Jacob. Al último estuvo allá en Egipto y bendijo, fíjense, así como bendijo. ¿Se acuerdan de cómo empieza la historia, hermanos? De dos, Jacob y Esaú. A Jacob se le cambia el nombre de Israel. Así, también la historia, hermanos. Pero lo voy a dejar aquí porque esto es maravilloso, es apasionante.
La historia, el hablar de la palabra, mis hermanos, a cuando tú te empiezas a empapar, dices tú, ay Señor. Yo pues desde los 22 años, desde niño aprendí esto, predico, pero cuando me acuerdo de las historias cuando era niño, cuando veía yo a mi Señor, cuando tuve mi primer encuentro con mi Salvador, ay, ¿y saben por qué? Tenía yo 8 años, 9. Y fue porque fueron a buscar pastores en la iglesia, ¿quién quería pastorear? ¿Quién tenía ese llamado? Y esa ocasión vinieron los hermanos y llevaban a la gente allá a Nuevo Necaxa, Puebla. Allá estaba el instituto. Y entonces, pues yo dije, Señor, aquí estoy. Era un niño. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Que el Señor, aunque seas un niño, se acuerda. Conoce tu corazón y agarra y en su tiempo y en su momento te habla, te capacita, te enseña y luego te habla, luego te dice, ahora sí, hijo, vamos a trabajar. Y no hay mejor patrón, no hay mejor patrón, no hay mejor a quien servirle que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos agarran y te dicen, no, es por los diezmos, las ofrendas. No, usted ofrenda y diezma porque usted quiere bendición, la va a tener. Yo tuve un hombre que me enseñó todo esto, Alfonso Azcárraga Rodas, un gran pastor para mí, y el cual me dijo, mira, él me metió a la compañía de Luz y Fuerza del Censo, y de ahí me jubilé. Y entonces él me enseñó y me dijo, mira, ¿cuánto te pagaron? En aquel año 1970, 350 pesos, 52. Me dijo, mira, vas, y tengo una libreta que él me enseñó, así como esta. Y yo todos los días que me pagan, primero mi diezmo, mi ofrenda, y pongo algo por si hay que sembrar. Y las primicias. Y fíjense que de eso Dios me ha bendecido tanto, que no puedo decir más que, Señor, gracias. Gracias, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y siempre Dios tiene que tener una base para bendecirte. Por eso muchas veces hablo de vender hasta pepitas, porque de ahí Dios te va a bendecir. Y a José lo bendijo. Y aquí, siendo él muy joven, lo venden, y al venderlo, él llega a Egipto, y donde quiera que llegó José, con Putifar, era el segundo de él. Y dice la palabra que la hacienda, todas sus propiedades empezaron a crecer. Pero José era de hermoso parecer. Así son los hijos de Dios, de hermoso parecer. Y los que ya vamos llegando a otras edades más viejitos, todavía Dios nos da otro tipo de gracia. Saber hablar, saber predicar, saber decir la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Porque eso no cualquiera, eso es una gracia que Dios te da. Y entonces encontramos a José, mis hermanos. José prepara el camino, y ese camino fue para que cuántos millones o cuántos salieron de Egipto, échele lápiz. Vamos a dejarlo ahí, pues voy al siguiente punto, porque, ay hermanos, de vez en vez ¿cómo puedo decirlo? Es que de veras la palabra es más dulce que la miel. La palabra es palabra de vida y vida en tu vida. Dice, Abraham, recordar las promesas. Cuando hablo de Abraham y recordar promesas, hermanos, Abraham no tenía hijos y le dice el Señor, mira, vela de los cielos, cuenta las estrellas. Pues ni con la tecnología que tenemos hoy podemos contar las estrellas, hermanos. Así será tu descendencia, le dijo a Abraham. Y ya estaba viejo, 75 años, fue cuando tuvo el encuentro con Dios, y agarra y dice, ay, y dice, pues, ¿ves la arena del mar? Cuéntala. No se puede contar. Así será tu descendencia. Esas son las promesas que Dios te da. Dios te da, y Dios te dice que serás próspero. Dios te dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Y caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, y a ti no llegará. Es una promesa.
Y cuando nos agarramos de esas promesas, por eso Abraham recuerda las promesas. Y Abraham tenía poquitas, nosotros tenemos 6,000 y tantas, y entonces tenemos que agarrarnos, ¿no? Tu palabra sí dice, orar sin cesar, dice la palabra. A cada hora, a cada momento, afuera, adentro, en el coche, en el camión, en la pecera, Señor, gracias. ¿Por qué esto? Porque vamos recordando sus promesas. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásalas y haz panes cocidos debajo del horno. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa para prepararlo. Vamos a pararnos un poquito aquí. Dice la palabra del Señor que fueron unos ángeles a ver a Abraham. Y cuando van estos ángeles, ahí le dieron la promesa que le dijeron. Ya estaba grande Abraham. Ya tenía, pues ya bastante. Y entonces, oye, así son las mujeres, lindas de verdad, muy lindas las mujeres, pero les gusta oír qué es lo que tú hablas y se pone atrás de la tienda, de las cortinas de la tienda, oír. Y le dicen, vas a tener un hijo dentro de un año, así y así. Y esta se ríe, yo ya perdí la costumbre de las mujeres, y este hombre ya no se acuerda, y se rió. Por eso su hijo Isaac significa risa. Y entonces aquí algunos comentaristas dicen que el que lo visitó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso dicen ellos. Pero nosotros vamos a mirar esto. Y entonces, Abraham, yo no sé qué haría usted si su Señor lo visitara, si mi Señor Jesucristo lo visitara en su hogar en estos momentos. Pues por fe, yo quiero decirle que lo está visitando. Le quiere cambiar la ropa, le quiere dar ropa nueva y le quiere decir, no tengas miedo, yo estoy contigo. Como dice en Isaías 41:10. Bueno, entonces aquí encontramos, mis hermanos, que él quería quedar bien, él quería agarrar y hacer muchas cosas. Aquí es donde agarra y uno se va para Sodoma y Gomorra, uno solo, y destruyó todo. Porque allí la palabra sodomita viene de allá, y muchos de ustedes saben qué significa. No voy a ahondar en eso, pero eso Dios no lo quiere. Y entonces encontramos, pero si usted me pregunta, ¿y soy sodomita ahí? Hay perdón para ti en la cruz del Calvario. Allí fue y pagó nuestro Señor Jesucristo todo. Él entregó hasta la última gota de su sangre para que nosotros tuviésemos salvación. Él fue el holocausto perfecto para nosotros. Él fue el que pagó todo. Y puedes tú encontrar salvación en Jesucristo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón para tus pecados. Entonces encontramos que Abraham recuerda las promesas, y aquí le hacen promesas, aquí le dice, vas a tener un hijo y tiene un hijo. ¿A ti qué te ha prometido Dios? Yo muchas veces, cuando me toca predicar, ya no predico tanto como antes, pero les pregunto a mis oyentes, ¿qué te prometió Dios? Y fíjense que Dios nos promete, hay veces que nos ha prometido y luego se nos olvida. Hay veces que nos ha dicho que no nos va a faltar, y realmente en tu hogar no falta. Decía una hermana con la que platicaba anoche, me decía, es que en mi hogar hay veces que sobra la comida, y Dios bendice, y yo oro para la comida para que, y ya le di a todos y todavía sobra, y si alguien viene, come. Y yo le decía, esa es la bendición de Dios. Sí, mis amados, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade amargura. No añade amargura, porque Dios es bueno, porque Dios quiere darte y darte. Pero, ¿tú cómo te va a dar? Si allá dice, probadme hoy en esto, Malaquías 3:10, dice Jehová de los ejércitos, probadme hoy en esto,
trae los diezmos a las polillas, haga alimento en mi casa, y abriré las ventanas de los cielos, te daré hasta que sobre y abunde. Pero cuando agarramos, yo me da gusto, hace algunas orillas oí predicar al pastor Josafat, y él decía de algunos hermanos que tenemos que son sueltos, que agarran y que falta en la iglesia y lo llevan, y han traído pues de todo, y yo veo la bendición de Dios, pero la veo la bendición en ellos. Como tenemos un médico que por su calidad que tiene, por su sabiduría que Dios le ha dado, lo mandaron allá por el norte a una clínica, y va de jefe, va a hacer algunas cosas ahí, va ya viendo las cosas diferentes, porque lo suben de categoría al mandarlos, y yo veo cómo la palabra se vuelve realidad. Por eso, tú que sirves a Dios, tú que conoces a Dios, pregunta, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que Dios te pregunte a ti, ¿qué te falta? Muchas veces he llegado a comer a restaurancitos, a lugares más o menos, no me cobran. Aquí los hijos de Dios no pagan. Si Dios así dice, así lo voy a hacer. Entonces, a mis amados, tenemos que buscar la manera de hacer las cosas que Dios quiere. Sacar como tizón. Cuando hablamos sacar, hermanos, ¿quién era? Era una ramera que estaba, y entonces dice la palabra del Señor que escondió a los espías, y al esconder a los espías, ella pues tuvo gracia con Dios. Porque todos aquellos que le dan aún un vaso de agua a un hijo de Dios, tienen recompensa. Así lo dice la Biblia. Dice que tiene recompensa un vaso de agua que le das a un hijo de Dios. Tiene recompensa un vaso de agua que tú le das a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro. Tiene recompensa. Hay gente que sabe esto y agarra y bueno, dice, no, yo te lo doy, y tú tienes que bendecirlo por eso que te dio. Orar con él, orar por él, para que Dios lo bendiga. Muchas veces, yo veo que Dios es tan bueno, mis hermanos, que pone a la gente idónea. Vamos a leer. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque cuando hablamos, un hijo de Dios no es justificado por sus obras que hace, sino por las obras y la fe. Porque el Hijo de Dios agarra y tiene compasión del que necesita. Dice, bueno, ¿qué haría mi Señor en este caso? Dios era duro, porque cuando les dio de comer a 5,000, y luego cuando los siguen, ustedes me siguen por lo que les doy de comer, así se los dijo, lea la palabra. Por eso encontramos que nuestro Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y cuando encontramos eso decimos, caray. Entonces, bueno, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, y los bajó por la muralla porque ya los querían matar. Y encontramos, hermanos, aquí lo más importante es que ellos fueron e hicieron lo que tenían que hacer. Pero tú que, miren, el que es hijo de Dios tiene misericordia, porque es llamado a misericordia de aquel que necesita. No puede llegar a alguien y pedirte un pan y tú no se lo des, cuando realmente tú sabes que tiene esa necesidad. Cuando hay comida en la casa y llega alguien que tiene, pues no tiene, pues siéntate, vamos a comer. Y todavía si te pide, dice Pedro que no puedes mandarlo con las manos vacías. Esas son las obras. La fe es saber que Dios va a multiplicar la comida, el vestido, y estamos hablando de vestidos.
Dios lo va a multiplicar si tú le das al necesitado. Si tú buscas, en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Y si tú buscas servir allí, Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Si tú me dices ahorita, ¿cómo que? Sí. Cuando Dios bendice, la gente dice, oye, ¿y cómo le hiciste? Pues yo ni sé. Dios me lo dio. Por eso dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, se necesitan las dos. Asimismo también la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y decimos, ay Señor, tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento, mis amados. Obras en las cuales nosotros podamos agarrar y que la gente vea que tú has cambiado, que tú eres diferente, que aquel hombre maldiciente, que aquel hombre borracho, que aquel cambió totalmente a un hombre recto y que lleva a su familia como Dios quiere. Ay, mis amados, no quería llegar a este momento, pero voy terminando. Ya el tiempo. María y José, una unción divina. Cuando hablamos de María, los dos vienen de la misma, de David, de la rama de David, porque de ahí iba a venir el Salvador del mundo. Y encontramos cuando, fíjense que hasta en el mismo internet, usted que tiene necesidad de aprender más, pregúntele al internet. El internet tiene allí un párrafo donde tiene un microfonito y uno le pregunta algunas cosas que necesita. Pregúntele, ¿cuántos hijos tuvo María? Y se lo va a decir, para tú que dices que no tuvo, para aquellos que te han engañado. José era un hombre recto, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pero el Espíritu de Dios le dijo, no, espérate, lo que ella tiene es mío. Y ustedes conocen la historia, agarró y dice la Biblia en Mateo capítulo 1, si me fuera el versículo sería 21, dice que tuvo a su hijo y no la conoció hasta que nació nuestro Señor Jesucristo, y tuvo hijas e hijos. Así lo dice la Biblia. Pregúntele al internet, lea la Biblia, y le voy a dar la cita, Mateo 13, versículo 52. Entonces, hermanos, encontramos que Dios es bueno, Dios es maravilloso, y miren, el tiempo me está comiendo. Entonces, como es mi Dios maravilloso, mi Dios es bueno, pues yo quiero decirle a usted que tiene hambre, a usted que quiere ser feliz, a usted que quiere ser salvo, quiero orar por usted, si usted me lo permite. Allí donde está, yo no lo voy a ver, pero Dios sí lo ve. Él está, es omnisciente, es omnisapiente y omnipresente. Él está ahí con usted. Y a hoy, si usted levanta la mano, si usted lo acepta, Él lo ve y escribe su nombre en el libro de la vida. Oremos pues. Padre y Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Esta oportunidad en la cual he expresado tu palabra, Señor. Ahora, Padre, te pido, si tú tocaste a alguno por ahí y quiere ser hijo tuyo, Señor, yo hago esta oración junto con él. Repita conmigo. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por esta oportunidad y reconociendo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, te entrego mis pecados, te entrego mi mala vida y te pido que me des una nueva vida, un nuevo vestido. Te pido, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, tenga la plena seguridad que pronto Dios lo va a llevar a una iglesia donde se predique la sana palabra, de preferencia que sea de benecer. Ahora voy a orar por mis hermanos que están viendo la palabra. Estamos cerrando, todos aquellos. Padre y Dios, te doy gracias por la oportunidad. Te doy gracias por la iglesia a la cual nos has puesto a pastorear, la cual, Señor, conocemos y reconocemos, Señor, que tenemos que estar con ellos. Padre, bendícelos, multiplica su vida, multiplica su tiempo, multiplica sus cosas. Señor, dales con abundancia que vean, Señor, y sobre todo cuídalos, pon ángeles alrededor de ellos,
que ningún mal, ninguna enfermedad llegue, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana.